Continuamos aquí en Por Amor a Ti. En esta oportunidad estamos en estos micros de medicina con nuestro querido doctor Oscar Rabinovich. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Adriana, tanto tiempo? Muy bien, un gusto que nuevamente empezamos con estos micros de medicina. Empezamos, ¿cómo que no? tanto ayuda a la gente y a todos los televidentes. Perfecto. El tema que vamos a abarcar hoy es de los grupos sanguíneos. Cuéntenos un poquito sobre este tema. Bueno, creo primero lo interesante es saber que todos tenemos esa información genética. Que la tengamos no quiere decir que todos la sepamos. Exacto. Entonces lo importante transmitir es la importancia de tenerlos. Uno lo ve a lo mejor en las carreras de automóviles que aparece el nombre de la persona y al lado el grupo sanguíneo. Sí. Bien. Entonces, y básicamente cuando figura el grupo sanguíneo figura una letra, que puede ser 0, A, B o AB, y una cruz, positivo o negativo. Bien. Esto habla de dos grandes grupos sanguíneos. El grupo ABO, que está compuesto no más que por la terminación final de una parte, un azúcar, que me va a tipificar el grupo A del grupo B. Si tiene los dos es el grupo AB, y si no tiene ninguno es considerado no A, no B o grupo 0. Bien. ¿Sí? Y por el otro lado está el factor RH positivo. Cuando uno habla de factor RH positivo se está refiriendo dentro de este sistema de grupos sanguíneos exclusivamente a un solo antígeno, que es el RH, u otras veces entre paréntesis le colocan la letra D mayúscula. Uno puede inferir que si colocan la letra D mayúscula quiere decir que hay otros antígenos, otras sustancias que pueden ser tipificadas, ubicadas, nomencladas. Y verdaderamente el grupo del factor RH es mucho más amplio que el RH positivo o negativo. Hay cerca de un poco más de 50 antígenos para identificar. Pero de todos ellos, lo que significancia clínica pueden tener no son más de 5. ¿Sí? Entonces, una cosa es conocer el grupo sanguíneo, sí, y otra es tener una información un poquito más completa. Exacto. Yo le hago una pregunta, doctor, que a veces se generan dudas con esto. Sabemos que el grupo, por ejemplo, el grupo 0, es mucho más difícil de conseguir el grupo de sangre. ¿Por qué? Bueno, esto está en función del origen étnico de cada uno. Es decir, al ser una población cosmopolita como es la nuestra, sí, ya ahí no podemos poder identificarlo. Si nosotros nos manejamos, y esto se ha hecho estudios de poblaciones cerradas, tenemos dentro de los vascos que tienen mayor prevalencia de grupo factor RH negativo. Lo habitual para nuestro medio es un 15% del total de las personas son RH negativos. Dentro de los vascos eso es cerca del 50%. Dentro de nuestros aborígenes es mucho más frecuente el B que el 0 y el A. Sí. Pero nosotros tenemos cerca del 40% que son de grupo 0. Y no pasa tanto porque sea 0 o A. Lo difícil es que sean RH negativos por esta proporción que nosotros tenemos. Ahí está, porque muchas veces se crean miedos con respecto a esto, ¿no es cierto? Sobre todo en las mujeres embarazadas. Correcto, sí. Bueno, es mandatorio dentro de los análisis de inicio en una embarazada, si es que no lo tiene previamente, conocer el grupo sanguíneo y determinar si tiene defensas o anticuerpos contra otros grupos. ¿Sí? Exacto, y en ese caso, ¿qué se debe hacer? Y en ese caso, bueno, lo que nosotros vimos históricamente es que en aquellas personas que en el Hospital Británico tuvieron muchas transfusiones, considerando como muchas politransfundidos, más de 20 componentes de la sangre, sí, en cerca de 400 personas, el 4% tenía defensas, es decir, se había generado defensa porque le pusimos un antígeno que no tenía esa persona y generó un anticuerpo, correcto. Bien. Esa defensa es anticuerpo, defensa es igual a anticuerpo. Entonces, ¿qué estrategia implementamos nosotros? Ver cuáles eran los antígenos que más frecuentemente formaban anticuerpos. Bien. Entonces, a través de un micrométodo, en microplaca, de muy bajo costo, podemos
tipificar un poco más ese sistema RH. Y de esa forma, eso es a través de unas plaquetas donde se coloca la muestra del donante o el receptor, y en vez de colocar una gota de antisuero se coloca con micropipeta. Y de esa forma, de una determinación de esa gota la podemos hacer en 20. Entonces hacemos 20 determinaciones de 1. Bajamos los costos y tenemos una información mucho más completa. La palabra es muy larga, es fenogenotipificación. Pero básicamente es saber, si le pregunto al grupo seguramente va a decir que es A, positivo o negativo, sí. Pero si le digo con respecto al grupo C o con respecto al grupo E, no van a saber. No. Bueno, las personas que desde hace 5 años se atienden en el Hospital Británico, bajamos ese 4% de formación de anticuerpos, que parecería muy poco, pero verdaderamente es importante porque lo generamos nosotros, claro, y lo llevamos a 0. Porque tanto en el sistema ABO y en el RH completo, más otro antígeno que es el KEL, si podemos hacer esta tipificación para poblaciones que son de alto riesgo, como son mujeres en edad fértil, porque al procrear uno tiene que evitar que haya una incompatibilidad previa. En los neonatos y pediátricos por la expectativa de vida, sí, o en aquellas personas que van a tener necesidad de recibir sangre en forma continua, tratar de ofrecerle aquella que sea la más parecida. Acá cambia el término de seguro con parecido, que sea lo más idéntico posible. Es como decirlo, para que se entienda, de mejor calidad, ¿no es cierto? Uno mejora la calidad si realiza estos estudios, claramente, pero lo que estoy ofreciéndole es la posibilidad de que estos estímulos antigénicos disminuyan al máximo para que no formen anticuerpos o defensas. Bien, perfecto. ¿Sí? Yo creo que esto está muy bueno explicarlo, porque son cosas que quizás no se saben y el televidente quiere saber. Yo le agradezco muchísimo por estos aportes que nos da y como siempre le pido un mensaje final sobre este tema a los televidentes. Sí, quizás el mensaje es justamente lo que planteamos de inicio. Es mandatorio que cada uno de nosotros sepamos cuál es nuestro grupo sanguíneo, que esa información que la tengamos documentada y que con nuestros documentos figure allí cuál es nuestro grupo sanguíneo, ABO y RH. Si podemos hacer el genotipo extendido, mejor, es lo que uno puede ir avanzando en aseguramiento de calidad. Pero esta situación nos permite a nosotros que en situación de riesgo acortar los tiempos en lo que respecta a una búsqueda para brindarle una seguridad transfusional.